Amigos, nos acompaña hoy en esta consulta la doctora Julia Silverio. La doctora Silverio es cardióloga internista certificada en cardioobstetricia. Y le damos la bienvenida a Consulta Participativa, doctora. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto para mí estar aquí con ustedes compartiendo temas de cardiología. De verdad que un gusto para mí y poder aportarles lo más que pueda. Doctora, el gusto y el honor es de nosotros. Y estamos más que satisfechos porque vamos a poder tratar con usted un tema muy poco tratado en función de que a través de esta disciplina de cardioobstetricia se salvan, se cuidan, se previenen y se mantiene el cuidado a dos vidas. Y vamos a hablar de cardioobstetricia y comenzamos, doctora. ¿Qué es la cardioobstetricia realmente? Sí, es un tema muy importante. La cardiobstetricia es una subespecialidad de la cardiología donde los cardiólogos tienen conocimientos exhaustivos en cuanto a tratar las embarazadas, ya que las embarazadas tienen muchas patologías cardíacas. Y una de las principales causas de muerte en las embarazadas son los trastornos hipertensivos del embarazo. Y ya en los últimos años, pues ya se viene hablando mucho de la cardioobstetricia, que anteriormente no se trataba el tema, incluso las pacientes para ir a procedimientos de cesárea, a labor de parto, pues no llevaban una evaluación cardiológica, a menos que ya fueran conocidas con alguna patología, y muchas se complicaban. Y al ver que son una de las principales causas de muerte, ahora toda embarazada va a consulta con el cardiólogo, que lo ideal que sea desde el inicio de su embarazo, ya la paciente vaya con el cardiólogo. Así es, doctora. Y fíjese que nos salta preguntar algo que he oído comentarios en el sentido de que la mujer embarazada ni cuando está planeando tener el posible embarazo, ni voluntariamente acude luego de conocer que está embarazada al cardiólogo. ¿Es cierto eso? Así mismo es. Incluso nosotros insistimos desde antes, desde que ya tú estás planeando embarazarte, debe llevar una evaluación cardiológica antes del embarazo. Ya si por alguna circunstancia no pudo tener su evaluación, pues ya embarazada, inmediatamente detectado, debe ir con el cardiólogo o el mismo ginecobstetra a la deriva con el cardiólogo. Doctora, y dígale a las damas, a las mujeres que están hoy embarazadas y las que tienen la expectativa de estar embarazadas, ¿cuáles son los problemas cardíacos más comunes en mujeres embarazadas? Sí, uno de los principales son los trastornos hipertensivos del embarazo, que incluyen la hipertensión crónica, incluyen la hipertensión gestacional, está la preeclampsia, está la eclampsia, que ya es cuando la paciente con trastornos hipertensivos, con daños a órganos, la paciente presenta convulsiones. Están otras patologías importantes como el síndrome de Gel, que son complicaciones graves en el embarazo. Incluso en el posparto, porque siempre insistimos mucho con las pacientes que en el posparto, que dura 42 días, la paciente puede presentar complicaciones cardíacas. Muchas veces llevan un embarazo totalmente normal y cuando se van a casita presentan las complicaciones y les sube la presión. Y este síndrome, doctora, pudiera conducir a situaciones más graves y o hasta la muerte. Así es, incluso el hecho solamente de que te suba mucho la presión. Los trastornos hipertensivos, si no se tratan a tiempo, ponen en riesgo la madre, ponen en riesgo el producto. Por eso es importante el control bien exhaustivo, porque puede ir al traste con la muerte, ya sea de la madre o del bebé. Muy Entonces, importante. doctora, eso nos indica que en el cuidado cardiológico de la madre también redunda o va el cuidado cardiológico del feto.
Así es, y siempre de la mano, siempre va de la mano de controlar la presión, porque muchas llevan trastornos hipertensivos y vemos que es un niño que tiene, un producto con muy bajo peso y muchas de esas complicaciones son por los trastornos hipertensivos. Entonces siempre va de la mano seguir la madre, pero en conjunto con el ginecobstetra que chequee que todo va bien con el bebé, porque a veces tenemos la presión controlada y el bebé no está bien, o sea, no está recibiendo el oxígeno suficiente, está ganando muy poco peso, entonces muchas veces hay que tomar conducta de que vienen esos niños hay que hacer desembarazo de manera prematura. O sea, que los problemas cardiológicos de la madre se transmiten o pudieran transmitirse al feto. Totalmente, totalmente. Una madre que tiene trastornos hipertensivos, ya sea una hipertensión crónica, una hipertensión gestacional, están en riesgo los dos. Por eso es Doctora, tan importante. Ajá. o sea, que fíjese ya, como hablábamos al principio, ahí estamos hablando ya de la prevención, seguimiento y cuidado de dos vidas. Así es, son cuidando dos corazones, como la campaña que está ahora, cuidando dos corazones. Así es. ¿Cuáles son, doctora, los riesgos que puede tener una mujer embarazada y o que esté buscando embarazarse para evitar? ¿Cuáles son los riesgos que inducen a males cardíacos en la embarazada? ¿Cuáles son? Sí, nosotros siempre indagamos con ella cuando le evaluamos a la paciente la historia familiar. La historia familiar es importante. Si ya ha tenido hermanas, si ha tenido su madre que ha presentado trastornos hipertensivos del embarazo, pues ya tiene un riesgo de presentarlo también. Las jovencitas muy jóvenes que se embarazan o muy añosas, por encima de los 35 años o por encima de los 40 años, el riesgo aumenta más. Están las pacientes que tienen patologías crónicas como la hipertensión, la diabetes, las pacientes que están en sobrepeso, las pacientes que han tenido, que tienen un embarazo múltiple, o sea, embarazos gemelares, pues riesgo es mayor de presentar esos trastornos hipertensivos. Están también las pacientes que tienen hábitos tóxicos o las que han tenido un embarazo no de forma natural, por ejemplo, ya con una inseminación artificial o con un método in vitro, esas pacientes conllevan un mayor riesgo de presentar eventos cardíacos. ¿Cuán, cuán afecta, cuánto afecta el embarazo de el sistema cardíaco de una embarazada diabética? ¿Es esta una de las peores complicaciones? Es mala, sí, realmente hay otras quizás más peores, como las enfermedades inmunitarias. Las inmunitarias son peores que la diabetes, pero sí, una paciente con diabetes gestacional pues pone en riesgo el producto, primero porque pueden venir esos niños macrosómicos, bien, pueden venir prematuros. Igual puede desarrollar con la diabetes, puede desarrollar trastornos hipertensivos del embarazo, o sea que sí es una enfermedad de alto riesgo también. Doctora, estamos entonces viendo la importancia de que una mujer planeando o ya embarazada, durante la embarazada y aún después del parto, esté en mano de un cardiólogo. Así es, yo siempre le digo a ellos, bueno, yo como trabajo en un centro que manejamos muchas embarazadas, pues ellas vienen y le evaluamos, le hacemos su autorización para ir a labor de parto, ir a cesárea, su evaluación cardiológica y siempre le insistimos, todo está muy bien, pero las embarazadas evolucionan, hoy están bien, mañana no sabemos. Por eso es importante estar pendiente de cada síntoma y siempre le decimos, estos síntomas va a vigilar tus primeros 42 días de parida todavía son de vigilancia y es chequeando si la paciente tiene dolor de cabeza, mareo, visión borrosa, si tiene sonido musical en el oído, si presenta dolor de pecho, alguna fatiga, esa fatiga que son progresivas, que empeoran, porque tenemos la fatiga normal del embarazo, de la panza, que te da fatiga, pero siempre le hacemos el hincapié, si tú estás sentada, no estás haciendo ninguna actividad física y está en fatiga, si tiene un dolor de pecho importante, dolor fuerte en el estómago,
o hinchazón de las piernas por encima del tobillo son los datos desde el punto de vista cardiovascular de riesgo, que ellas siempre van a estar vigilando. Doctora, es común, he visto personalmente muchas veces mujeres embarazadas en el gimnasio haciendo rutinas de ejercicio que a mi juicio ponen o pudieran poner en riesgo el embarazo. La actividad física, el gimnasio, pudiera conllevar a problemas cardíacos en la embarazada. Es una pregunta muy buena porque realmente sí, nosotros les recomendamos a nuestras embarazadas hacer actividad física. Yo siempre le digo, usted, primero, si su ginecobstetra se lo autoriza, usted puede realizar actividad física porque muchas veces tienen condiciones de riesgo que están en embarazos de alto riesgo, amenaza de perderlo. Entonces no pueden hacer actividad física, pero si es un embarazo sano, que todo va bien después de las 12 semanas y todo va bien, el ginecobstetra le autoriza, pues nosotros les recomendamos la actividad física. Es muy buena. Sí hay muchas que abusan de algunas rutinas que hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, yo he visto, si seguía una joven que ella hace CrossFit, que es un ejercicio pues más intenso, más fuerte, pero es una paciente atleta, totalmente atleta, y ella su embarazo no la limitó para nada. Ella siempre continuó haciendo lo mismo con su embarazo. Ella levantaba pesas, saltaba la caja, de todo. Y le fue muy bien, realmente llevó su embarazo excelente, o sea que todo va con las capacidades que las pacientes tengan y siempre en conjunto con su ginecobstetra. Doctora, yo he visto haciendo zumba en el gimnasio embarazadas. Sí, 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 pueden bailar, realmente sí pueden. Si no hay ningún riesgo, ellas pueden bailar perfectamente, claro que sí. Doctora, mujer embarazada, eso es un sinónimo de cuidado extremo, de seguimiento, de tratamiento. ¿Cómo se tratan las patologías cardíacas en las mujeres embarazadas? Sí, sí, bueno, si hay trastornos hipertensivos del embarazo, pues hay medicamentos que son exclusivos solamente de las embarazadas. Incluso nosotros hacemos hincapié de las pacientes, desde que ya la paciente está en edad fértil y tiene trastornos hipertensivos, o sea, es una paciente hipertensa, ya nosotros tenemos que abstenernos de ponerles medicamentos que no se pueden utilizar en el embarazo. No se lo ponemos desde que tenga edad fértil. ¿Por qué? Porque muchas veces se embarazan y se dan cuenta a las 3, a las 4 semanas que están embarazadas y están tomando un medicamento que está contraindicado. Entonces, lo ideal es colocar esos medicamentos que se pueden utilizar en el embarazo, como la nifedipina, el labetalol, la alfa-metildopa también se puede utilizar y algunos beta bloqueantes con restricción en algunos pacientes. Doctora, ¿puede una mujer embarazada ser sometida a procedimientos cardíacos, dígase un cateterismo, una ablación por problemas vasculares? ¿Puede una mujer someterse a procedimientos invasivos cardíacos sin afectar el feto? Si hay una emergencia, por ejemplo, que sea una emergencia quirúrgica, la embarazada va a cirugía. Si la paciente tiene, por ejemplo, en el cuanto a la ablación, hay embarazadas que tienen condiciones eléctricas en su corazón que son de muy alto riesgo y no podemos dejar esperar a su desembarazo y esa paciente debe ir a ablación. Entonces, sí, realmente se lleva ablación con toda la protección posible por las radiaciones que se emiten en medio de una ablación. Realmente lo que hacen es que le ponen su protección a nivel de su pancita, le ponen su chaleco de protección y van a ablación. Han ido embarazada a ablación. Si tienen que hacerse un cateterismo, una paciente que ha presentado un infarto, igual puede ir a procedimiento. Todo va a depender del riesgo en que se encuentre la paciente en ese momento y de la urgencia. La pregunta viene a propósito porque tenemos la inquietud de una amiga de consulta participativa embarazada que padece de bradicardia.
Entonces, ella nos pidió que le preguntáramos, doctora, si su condición de bradicardia, que le han comentado de algún tipo de procedimiento como lo que mencionamos, pudiera obstruir o dar al traste con su embarazo. Tendríamos que ver qué tipo de bradicardia tiene. Cuando hablamos de bradicardia, para que nuestros oyentes entiendan, estamos hablando de unos latidos del corazón de una frecuencia cardíaca muy baja, por debajo de 60 latidos por minuto. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos que ver cuál es la causa, porque tenemos pacientes atletas que manejan frecuencias muy bajas y es normal. Por ejemplo, pueden manejar hasta 45 latidos por minuto o menos un atleta. Entonces tenemos que ver la condición por qué ella tiene bradicardia. Porque si es una simple bradicardia sinusal, que no tiene bloqueo, no hay ninguna condición de riesgo obstétrica, no va a haber ningún problema. Pero hay que investigarla, hay que realizar Holter de 24 horas, quizá una prueba de esfuerzo, a ver si tiene buena respuesta al ejercicio. Es decir, si esa paciente que se mantiene en frecuencia cardíaca muy baja durante el ejercicio, si ese corazón responde, si se acelera, porque las embarazadas de por sí hay un aumento del gasto cardíaco con el embarazo y generalmente ellas tienden a aumentar su frecuencia cardíaca, a ser más taquicárdica. Entonces, lo ideal es ella tener una evaluación adecuada primero, porque ella dice, sufro de bradicardia, pero si es un bloqueo importante, si es un bloqueo de importancia, los electrofisiólogos generalmente les recomiendan a esos pacientes algún marcapaso. Si es que su corazón, su marcapaso natural no funciona, le colocan un marcapaso. Bien, doctora, creo que las amigas embarazadas de consulta participativa han quedado edificadas con respecto de los riesgos que pudieran presentarse con el asunto de patologías y trastornos cardíacos y la necesidad imperiosa de que visiten a su cardiólogo antes, durante y después de su embarazo. ¿Cierto? Así es, así es. La recomendación es que desde que están empezando a embarazar, o estén pensando en su mente, ya me quiero embarazar, quiero tener un bebé, ir con el cardiólogo. Doctora, nuestro corazoncito, nuestro corazón, ¿cuáles son las patologías que afectan al corazón, los trastornos? ¿Cuáles son las más comunes que se manejan en nuestro país? Sí, lo que nosotros vemos más en la consulta son los trastornos hipertensivos, la presión elevada, pero los eventos que producen eventos mortales y una de las principales causas de muerte súbita a nivel mundial son los infartos agudos al corazón. Esa es la principal. Tanto los infartos agudos al corazón y los eventos cerebrovasculares representan la principal causa de morbimortalidad a nivel mundial. O sea, Así es. que los infartos, sobre todo a nivel cardíaco, son lo que mayor número de muertes provocan. Así es la principal causa a nivel mundial desde hace muchos años. Pero tenemos entendido, doctora, que hay varios tipos de infarto. Hay el infarto común, el infarto agudo al miocardio. ¿Cuál es el infarto agudo al miocardio? ¿Cuál es la sintomatología? ¿Qué causa un infarto agudo al miocardio, doctor? Sí, cuando hablamos de infarto agudo al miocardio, estamos hablando de que hay una obstrucción de una de las arterias del corazón, las arterias coronarias. Esta obstrucción va a privar a ese músculo cardíaco de irrigación y esto puede dar con el traste de la muerte de ese músculo que esté afectado, esa parte del músculo cardíaco. Y generalmente eso se produce porque se produce una placa de colesterol a nivel de esa arteria que poco a poco va empeorando, muchas veces
hay una obstrucción total o muchas veces es que esta placa sufre lo que es una ruptura o una fisura y eso hace que se segreguen las plaquetas en esa arteria y va a causar la obstrucción, es decir, el taponamiento completo de esa arteria y eso va a dar el infarto o va a dar los síntomas de isquemia que generalmente se manifiestan porque el paciente va a presentar un dolor intenso en el pecho, un dolor opresivo, incluso el paciente siente como si le estuvieran apretando el pecho. Este dolor es un dolor intenso que puede irradiarse al cuello, puede irradiarse a la mandíbula, puede irradiarse a ambos brazos, principalmente al brazo izquierdo, a la espalda. Y muchas veces el infarto, el dolor se puede irradiar al estómago. Por eso, ojo con los pacientes que presentan dolor en el estómago. No siempre pueden pensar que es porque tienen un problema a nivel del estómago. Los infartos de la cara inferior del corazón se manifiesta el dolor en el estómago. Por eso, todo paciente que llega a la emergencia con un dolor en el estómago, se les realiza electrocardiograma. Hay que descartar que el paciente esté presentando un infarto. Así Doctora, es. el infarto agudo al miocardio espontáneo es lo mismo que el infarto agudo al miocardio secundario o desequilibrio isquémico. Sí, realmente es lo mismo. O sea, es un evento agudo, realmente es agudo porque hay otros eventos que son crónicos que el paciente lo va haciendo de manera silente. Pero estos eventos son unos eventos agudos donde el paciente se va a manifestar a sí mismo con ese dolor intenso que se puede acompañar de síntomas como mareo, falta de aire, fatiga, se puede acompañar de sudoración profusa. Uno le pregunta al paciente, ¿siente que mojaste la ropa, se empapó la ropa? Porque se acompaña de esos síntomas. Ese es el dolor, el infarto agudo o espontáneo, es lo mismo. Doctora, infarto agudo de miocardio provocado por procedimiento o intervención coronaria percutánea, es cuáles procedimientos son los más peligrosos y que pueden llevar a un infarto agudo de miocardio. Sí, por ejemplo, un paciente en un procedimiento quirúrgico, igual, si es un paciente que tiene factores de riesgo, el paciente puede presentar un infarto. Ya eso no son, ya esos son por procedimientos. Un paciente que va igual a cateterismo cardíaco, que es para destapar una de las arterias, el paciente puede tener alguna complicación que son muy poco frecuentes, como de un 1%, pueden tener lesiones de alguna de esas arterias y pacientes manifestar un infarto. Están los pacientes que van a cualquier otro procedimiento quirúrgico independiente, si ya tiene factores de riesgo, si este paciente es un paciente diabético, que los diabéticos tienen un alto riesgo, si es una diabetes de larga data, el paciente obeso, el paciente que tiene insuficiencia cardíaca, que es un corazón grande, son pacientes de muy alto riesgo. Y depende del procedimiento quirúrgico a que se someta al paciente. Hay procedimiento quirúrgico de muy alto riesgo, por ejemplo, lo que se realizan a nivel endovascular de las arterias carótidas del cuello son procedimientos de muy alto riesgo. Las cirugías cardíacas per se, donde se hacen reemplazo de de válvulas, el paciente también puede presentar un evento de infarto, son de muy, muy alto riesgo. Doctora, y ya que usted menciona a los diabéticos, ¿y los tratamientos para la diabetes, la quimioterapia, la radioterapia, son riesgo, pueden conducir a un infarto? Las quimioterapias y las radioterapias sí son procedimientos que pueden ser cardiotóxicos. Las quimioterapias, algunos quimioterápicos pueden llevar al paciente a una disfunción cardíaca, es decir, que la capacidad que tiene ese corazón de contraerse se puede ver afectada por algunos tratamientos para el cáncer, igual las radioterapias. Se dice que el paciente puede tener hasta 10 años de haberse tratado con radioterapia y presentar eventos cardíacos futuros. Por eso es importante a esos pacientes darle seguimiento. Y en conjunto, cuando se están llevando esas quimioterapias de alto riesgo,
El paciente se lleva en conjunto con el cardiólogo y con el oncólogo para ir valorando la función cardíaca de ese paciente, realizando ecocardiogramas, viendo si ese corazón se está dilatando, si está bajando la capacidad que éste tiene para contraerse. O sea que sí. Doctora, la sintomatología de un infarto agudo de miocardio es la misma sintomatología en mujeres y en hombres. No, no es lo mismo. Es esa descripción que yo di de los síntomas típicos de infarto generalmente son comunes en el hombre. Pero tanto las mujeres, los pacientes diabéticos, los pacientes ancianos, los pacientes psiquiátricos pueden tener lo que se llama síntomas atípicos. Y es que no van a presentar ese dolor típico de infarto. Muchas veces con una fatiga, con un simple mareíto, con un simple cansancio, la mujer puede estar presentando un infarto. Y por eso la mortalidad ha aumentado mucho en mujeres, porque las mujeres a veces nos sentimos, ay, estoy fatigada, estoy cansada, eso porque trabajo mucho, como somos multifuncionales, hacemos tantas cosas o un poquito ansiosas, se lo atribuimos a eso. A veces la misma paciente, pero muchas veces también cuando van a la emergencia. A veces "Ay, estoy fatigada, no, el médico muchas veces no piensa que el paciente, la mujer se está haciendo un infarto, sino que está ansiosa, que somos muy aceleraditas. Entonces, muchas veces pasa eso y por eso ha aumentado mucho la mortalidad en mujeres. Pero a veces con un simple cansancio, una fatiga puede ser un síntoma de infarto. Doctora, ¿son prevenibles? ¿Hay medios para prevenir un infarto agudo de miocardio? Claro que sí. Y la prevención, yo pienso que esa prevención comienza desde la niñez, porque desde la niñez tenemos que comenzar con hábitos saludables en los niños, porque desde la niñez vamos acumulando colesterol en esas arterias, desde la niñez. Entonces la alimentación debe ser súper saludable, dejando las comidas fritas. Y ojo con las pacientes que cocinan con manteca de cerdo, que es muy sana, que el chicharrón es sano, no es verdad. Aumenta el colesterol malo, cardiología, hay un grupo por ahí que lo recomienda, cardiología no la recomienda. Aumenta el LDL, que es el colesterol malo y el que causa las placas de colesterol en nuestras arterias. Entonces, una de las prevención, dejar los hábitos tóxicos como fumar, no solamente tabaco, el vapor, la juca, cualquiera de ellos, uno más que otro, todos son dañinos. Y realmente no solamente de enfermar las arterias coronarias, sino todas las arterias periféricas de nuestro cuerpo. Está el alcohol, hay que disminuir el alcohol. Lo ideal es no tomar nada, pero si deciden tomar, la cantidad recomendada son 2 tragos en el hombre por día y un trago en la mujer. Yo sé que es un poco difícil y Pero no los hombres dominicanos, doctora. los pacientes me dicen, pero mejor no tomo nada, doctora, no tomo nada. Y yo, bueno, mi responsabilidad es decirle la cantidad que no es dañina para el organismo. Doctora, la enfermedad tiroidea es causante, puede conducir a un infarto agudo de miocardio. Sí, la enfermedad tiroidea, pues una causa de hipertensión arterial, es causa de arritmias y por ende, si hay arritmias importantes, por ende el paciente sí puede tener arritmias que pueden dar con el traste también, claro que sí. Siempre es uno de los eventos que nosotros siempre estamos descartando en nuestro paciente cardiópata o nuestro paciente hipertenso. O sea que sí hay riesgo con la enfermedad tiroidea, debe ser tratada continuamente, ¿no? Debe ser tratada principalmente muchas arritmias y causas de hipertensión arterial, más bien. Llegó el paciente infartado, doctora. ¿Cómo se trata un infarto agudo al miocardio? Sí, realmente lo más importante desde que el paciente llega a la emergencia, que debe ir siempre por emergencia, porque todo dolor es por la emergencia. Entonces ese paciente, pues en los primeros 10 minutos debe realizársele el electrocardiograma, es lo primero. De acuerdo a los hallazgos en ese electrocardiograma, se va a decidir la conducta con el paciente, si se manda inmediatamente a cateterismo o si se va a hospitalizar en el centro. Eh, Dentro de eso, ajá.
No, doctora, me asalta preguntarle, el asunto del infarto, llegó el paciente, está infartado, ¿se puede detener un proceso de infarto a tiempo? Sí, se puede tratar, claro que sí, claro. Por eso es importante que los primeros 90 minutos, yo siempre digo tiempo en músculo. Entonces, los primeros 90 minutos son vitales. Por eso, desde que el paciente llega a la emergencia, en los primeros 10 minutos hay que realizar el electrocardiograma, hay que valorar la medicación que se da en la emergencia, que es las cargas de aspirina, las cargas de clopidogrel y el anticoagulante que se le pone de inicio en la emergencia. Si el paciente tiene dolor, hay que tratar el dolor. El dolor se trata con Nubain o se trata con opiáceos, con morfinas para mejorar ese dolor. Nunca colocar AINES en el paciente que está sospechando de un infarto. Doctora, Ajá, sí, dígame, doctora. y tratar de derivar ese paciente a una unidad de hemodinamia para realizar un cateterismo. Doctora, significa un infarto agudo al miocardio tratado, un daño de por vida para ese paciente. ¿Puede el paciente que ha sido y ha sufrido un infarto agudo al miocardio retomar una vida normal? Sí, sí puede. Hay pacientes que se quedan con datos de insuficiencia cardíaca, por eso es importante que tan pronto pueda tratar ese paciente y cuáles arterias estuvieron afectadas, porque hay pacientes que se le colocan sus stents, se destapan sus arterias y el paciente vuelve a recuperar su función normal. Hay otros que se quedan dilatados, que se quedan en insuficiencia cardíaca. Eso va a depender el tiempo, el procedimiento, la gravedad del infarto. Por eso es importante que luego de que ese paciente se manda a cateterismo, que se revascularizaron sus coronarias, 2 semanas después hay que mandarlo a rehabilitación cardíaca para que ese paciente vuelva a su rutina normal, ver sus capacidades, cómo está y qué ese paciente puede hacer. Pero suponemos que los usos y costumbres de ingesta, de alimentación, como usted mencionaba, de alcohol en un paciente que sufrió un infarto agudo de miocardio, deben cambiar de manera radical. Sí, incluso aunque no se haya infartado, yo digo que todos debemos comer sano. La salud entra por la boca y somos lo que comemos. Entonces todos debemos comer súper saludable, cero comida frita, cero azúcar, cero harina, súper saludable todos, en general, independientemente de que el paciente no haya hecho un infarto, porque esa es la prevención, nosotros empezar a prevenir desde antes para tratar de no llegar ahí a una unidad de hemodinamia. Doctora, se nos acabó el tiempo, pero no podemos despedirla sin que usted le diga a las damas dominicanas, a las embarazadas, a las que están planeando embarazarse, qué deben hacer para lograr un embarazo sano a nivel cardiovascular. Sí, mis recomendaciones son para las damas es empezar a comer sano desde ahora, hacer actividad física de manera rutinaria, mínimo 3 días a la semana, ideal 5 días. No empezar a rebajar después que te embaraza. Hay que empezar a bajar de peso desde antes del embarazo, empezar a hacer ejercicio antes y a comer sanito desde antes. O sea, comenzar Así desde que es. se está planeando el embarazo. Desde que se está planeando, claro que sí, no después que esté embarazada, para nada. Doctora, ¿dónde contactar a la doctora Julia Silverio? Sí, nos encontramos en el Centro de Obstetricia y Ginecología en la Avenida Independencia. Aquí estamos en consulta de lunes a viernes, estamos a sus órdenes. También nos pueden conseguir en Instagram como doctora Julia Silverio para las recomendaciones médicas. Doctora, gracias por concedernos esta consulta, donde nos sentimos tan contentos de que las embarazadas y las posibles embarazadas queden edificadas y orientadas sobre qué tienen que hacer con su corazoncito. Gracias, doctora. Un placer. Bye bye. Gracias. Amigos, gracias por acompañarnos a esta consulta con la doctora Julia Silverio, cardióloga internista certificada en cardioobstetricia, donde estuvimos consultando sobre los problemas cardíacos en embarazada y los famosos infartos agudos del miocardio. Amigos, amigas, nos vemos en la próxima consulta.